Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Ya estamos de vuelta a las 9 en punto, tiempo del centro del país. Comenzamos esta tercera hora del noticiero con Fernando Ávila, directamente enlazado. Ya, Fer, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Y tú cómo has estado? Todo muy bien, afortunadamente, Fer, ya estrenando un nuevo horario. Estamos en el nuevo horario, ya empilándonos a prácticamente el fin de año, la última semana del mes de octubre, con esta situación muy delicada que está ocurriendo en la República Mexicana y en buena parte del mundo, en la parte del mundo que se encuentra en este hemisferio norte, en este repunte de casos que hemos visto. La temporada así lo hacía prever, la conjunción de la influenza con COVID-19, lo hemos visto, lo mencionamos hace unos minutos, lo que está ocurriendo en España y lo que está pasando aquí en el país, Fernando. Sí, caramba, no, ahora sí que no termina de terminarse. La realidad es que sí es una situación muy delicada, se mantiene como tal, y precisamente por lo mismo, Jaime, amigos del auditorio, me parece importantísimo no confiarse, no pensar que esto ya terminó, que esto ya pasó. Por el contrario, seguir teniendo todas las precauciones, atendiendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de las autoridades de salud, y por supuesto el mantener siempre este esquema de, si no es necesario, no salir de casa, la sana distancia, el uso de cubrebocas y en fin, el lavado permanente de manos, evitar llevárnoslos a la cara, todo lo que ya durante todos estos meses que de pronto cuando uno voltea la vista parece que apenas fue ayer. Increíble el darse cuenta que ya pasaron 7 meses, pero bueno, precisamente con todo este tiempo que ha sucedido, el no perder esa ya quizá hábito de limpieza, de mantenernos con esa situación y seguir cuidándonos. A mí no nos queda otra. Es una realidad que por lo menos nos estará acompañando durante un buen tiempo. Pero durante un buen tiempo, en serio, y veremos qué impacto tiene todo esto en el tema político, que no lo tuvo, por fortuna, para la gente que fue a votar. No tengo a la mano los datos de la gente que fue a votar en Coahuila y en el estado de Hidalgo la semana pasada, un tema que estuvimos abordando en este espacio, en tu espacio, Fer, y unos resultados pues que le dieron un voto de confianza al PRI, en estados que gobierna el PRI, pero que pues desdibujó mucho la presencia de Morena, que tenían en especialistas pues una muy importante manera de señalar que iban a triunfar en buena medida en estos comicios, de la mano del presidente de la República y de lo que se está llevando a cabo desde el gobierno federal con la imagen del propio presidente, ¿no? En efecto, y fíjate que es justo como lo comentas, Jaime. Primero, afortunadamente, en efecto, no hubo un impacto particularmente especial o sensible en términos de lo que es la situación de emergencia sanitaria que aún se vive respecto del porcentaje de votación. La realidad es que se mantuvo dentro de los promedios márgenes que regularmente tienen este tipo de elecciones, bajos lamentablemente en términos de lo que uno aspiraría que fuera la participación electoral en este tipo de comicios. Sin embargo, también hay que entenderlo, y precisamente tiene mucho que ver con lo que veremos el próximo año en buena medida, que es esta concurrencia de las elecciones, cuando finalmente hay una elección, por decirlo así, solita, en este caso para elegir presidentes municipales o para elegir exclusivamente Congreso local, de pronto puede no despertar tanto interés o llamar tanto la atención para el ciudadano. Sin embargo, una vez que se van haciendo las elecciones de manera concurrente, en donde participa no solamente una autoridad local, sino también las autoridades federales, por supuesto que esto propicia o provoca que la ciudadanía se sienta mucho más invitada a participar, y ello, por supuesto, ayuda a que crezca la participación. Pero bueno, esa quizás sería la primera lectura interesante, sin duda alguna. Lo hemos estado platicando a lo largo ya de estos últimos meses, el cómo va a tener este impacto esta circunstancia sanitaria que, insistimos, nos estará acompañando durante un buen tiempo, y cómo se irán desarrollando los distintos procesos electorales. Pero aquí quizá lo más relevante, Jaime, amigos del auditorio, es el análisis de lo que sucedió en cuanto a los resultados precisamente en este tipo de elecciones. Lo mencionabas, son 2 entidades que actualmente están gobernadas por el PRI, de hecho 2 entidades que nunca ha perdido el Partido Revolucionario Institucional en términos de la gubernatura, y que bueno, de alguna manera esto puede hacer pensar ciertamente que hay cierto
debacle electoral por parte de Morena. La realidad es que no es así, o por lo menos me parece que sea un error leerlo de esta manera. Lo que sí se tiene que entender es que finalmente Morena es un partido cuando compite por sí solo, y Morena es un partido cuando compite, por supuesto, acompañado del membrete, del nombre del propio presidente de la República, desde luego. Esa es una realidad, me parece incuestionable. Y en este caso particular, que se trataba de elegir, uno, autoridades locales, municipales, y dos, en el caso del Congreso local, insisto, la realidad es que de pronto la ciudadanía no necesariamente se siente tan identificada, en ocasiones quizá no se conoce con mucha profundidad quiénes son los candidatos, y desde luego que los partidos que han tenido mayor arraigo y como partidos políticos tienen una mayor condicionante de tener mejores resultados, como quizá fue en el caso del PRI, particularmente en el caso de Coahuila, en donde, insisto, prácticamente si uno revisa los resultados electorales de todas las elecciones intermedias o posteriores a la elección presidencial, la realidad es que siempre ha tenido un poco el mismo tipo de resultados. El elemento quizá medular aquí para analizar es lo que sucedió particularmente con el Partido Acción Nacional. ¿Por qué con el Partido Acción Nacional? Porque el Partido Acción Nacional a nivel nacional ha buscado colocarse como el gran opositor al proyecto del presidente de la República, como el gran opositor al proyecto que encabeza desde Morena. Y lo cierto es que sí, si uno analiza formalmente los resultados electorales, sí es el panel que de alguna manera se desdibuja mucho más. Simplemente, por ejemplo, en el caso de Pachuca, el PAN gobierna actualmente la capital y finalmente no logra no solamente el mantener de alguna suerte esta circunstancia, sino que es relegado hasta un tercer sitio. En el caso, por ejemplo, de las elecciones en Coahuila, igualmente el PAN tiene presencia muy importante en esa región, en esa zona, y lo mismo, fue relegado prácticamente a la tercera posición. Esta es una circunstancia que tendríamos que estar revisando con mucho detalle, tendrían que estar revisando particularmente, desde luego, los dirigentes de ese partido, en función de si pretenden que en 2021 tengan una condición de competencia real, de una condición de competencia en este intento de posicionarse mejor con miras al Congreso local, al Congreso federal. Por supuesto que tendrán que tener un trabajo mucho más fuerte, mucho más distintivo de lo que actualmente se está viendo. Y un elemento también importante, Jaime, amigos del auditorio, que me parece importante de analizar, por supuesto, tiene que ver con cómo se darán ya en el año que entra, las elecciones del 21, todo este cúmulo de elecciones en donde ahorita se mencionaba de las 15 entidades que habrán de tener una renovación en el Poder Ejecutivo Estatal. En 8 de ellas el PRI no ha perdido nunca una elección. Entonces, esto, por supuesto, coloca al propio PRI en una condición de presión extraordinaria, porque por supuesto que sus esfuerzos tendrán que ir no solamente a ganar algunas de las entidades que en ese momento no gobiernan, sino particularmente a no perder en las que actualmente es gobierno. Y eso, desde luego, lo colocará en una circunstancia, insisto, de presión mucho mayor que habrá que revisar cómo lo van a ir resolviendo. Finalmente, en términos de lo que puede ser el análisis un poco de esta consolidación que habrán de tener los partidos políticos con miras precisamente al 21, ya lo mencionaba un poco Arturo Sánchez más temprano, ya con la definición de la elección en la dirigencia nacional de Morena, sin duda alguna el trabajo prioritario que va a desarrollar la nueva dirigencia es la reorganización interna que demanda el propio partido. Inclusive en el caso de estas elecciones del domingo pasado, varios de los candidatos de Morena fueron impugnados por los propios militantes, por los propios integrantes u otros precandidatos que buscaban tener esa denominación, y que de alguna manera da más manifiesto precisamente de pronto la ruptura interna que está existiendo dentro del partido, Jaime. Pues veremos qué es lo que sucede, pero sin duda es un experimento lo que sucedió la semana pasada en el torno de la organización de las elecciones para el 2021 y también pues una realidad de lo que ocurre en los partidos políticos, tanto en PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, en la propia Morena, de lo que están sucediendo al interior de sus fuerzas políticas. Gracias, Fer, te abrazo, te deseo un extraordinario fin de semana, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Un gran abrazo a la distancia, Jaime. Excelente domingo. Buen día. Cuídate. Para todos los auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.